Cuando la puerta de entrada estuvo a la vista, Sakura finalmente dejó de correr. Tras sus altos muros, el complejo Uchiha estaba silencioso y oscuro. Después de tanto tiempo dentro de Tsukuyomi, le sobresaltó recordar que así era el lugar en su realidad, en su presente. Solo que ahora conocía la diferencia de primera mano. Los Uchiha no existían más en Konoha, y ella estaba allí para verlos desaparecer. Tan pronto cruzó el umbral, perdió lo poco que le quedaba de una esperanza infundada. Las siluetas inconfundibles de algunos cadáveres le salieron al paso en calles y aceras. En sus rostros, la angustia del que ha intentado escapar sin éxito de un verdugo que inexorablemente, casa por casa, había descendido con su particular sentido de la justicia y su indetenible arrogancia, demandando sangre y poder. Cualquier buena voluntad o simpatía que Itachi se había ganado con el dilema que le había presentado, pareció esfumarse en ese momento ante la violenta evidencia de la masacre y la magnitud de sus consecuencias. Tal vez Konoha había sido la responsable, pero Itachi como su brazo ejecutor, no era menos culpable por ello. Itachi había instrumentado un genocidio, y eso, nada lo podía cambiar. Un ruido a sus espaldas le hizo voltear, el viejo kunai que la había acompañado desde que entró en Tsukuyomi estaba de vuelta en su mano. No, eso no. En ese momento, Sasuke cruzaba el umbral de entrada al complejo. En su rostro, una expresión confusión se contrajo en una de miedo en pocos segundos. En la distancia, Sakura podía ver su cuerpo temblando de arriba a abajo, sus pequeñas manos aferrando con fuerza la tira del bolso cruzado sobre su pecho. Qué tonta había sido. Todo este tiempo pensando que ella podía entender, ayudar, y hasta proteger a Sasuke, cuando su pasado estaba marcado por algo como esto. Desde luego que nadie podía entender la profundidad del vacío en el que él estaba cayendo justo ante sus ojos, nadie, excepto su hermano mayor, el responsable de haberle quitado todo. En ese momento de horrorosa claridad, Sakura comprendió por fin por qué todo lo que motivaba al Sasuke de su presente estaba atado a Itachi. Irremediablemente, por la voluntad de este, como un juego macabro a ser Dios y destino. Luego del shock inicial, Sasuke echó a correr hacia su casa, desesperado, y Sakura hizo un estúpido intento por detenerle, aun sabiendo que era imposible afectar de ningún modo la ilusión. Nuevamente, solo podía seguirle, los ojos fijos en su espalda, temiendo lo peor. Mientras veía a Sasuke entrar a su casa y recorrerla con apremio, llamando a sus padres, Sakura supo con certeza que Itachi les esperaba en algún lugar, como el depredador espera a la presa principal del día. Por varios segundos, Sasuke vaciló frente a la puerta cerrada de la habitación de sus padres, y Sakura tomó una bocanada de aire tratando de templar sus nervios. Aún así, nada la preparó para la escena en cuestión. Los cuerpos de Fugaku y Mikoto estaban tendidos al fondo de la habitación, en un charco de su propia sangre, sendos cortes en la espalda, precisos y profundos les habían arrebatado la vida en segundos. Sasuke se sacudía entre llanto e incredulidad, llamándoles, hasta que sus ojos se ajustaron a la penumbra y la silueta inconfundible de su hermano se hizo visible detrás de los cuerpos. Hermano, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Itachi volvió su rostro hacia Sasuke con lentitud, sus ojos brillando color carmesí. Tonto hermano menor. No. Sakura gritó, tratando de interponerse entre ambos, pero el Mangekyo Sharingan les atrapó a los dos de inmediato, y la locura de estar en un genjutsu dentro de otro genjutsu fue un detalle insignificante ante el horror de lo que Itachi les estaba haciendo ver. Uno tras otro, en un bucle que parecía interminable, el infame no Kenin les hizo vivir y revivir cada uno de los asesinatos, de cada uno de los miembros del clan, en innecesario y sangriento detalle. Especialmente la muerte de los padres de Sasuke, postrados delante de él en una súplica inútil, sus rostros desencajados con un terror que paraliza el alma. Jamás, en toda su vida, Sakura iba a poder olvidar los gritos desgarrados de súplica y desesperación de Sasuke mientras las imágenes continuaban implacables una tras otra. Cada vez más sangrientas, cada vez más violentas, grabándose a fuego en sus mentes. Maldito seas, Itachi. Sakura vociferó con la poca fuerza que le quedaba, cuando por fin terminó el genjutsu, luego de lo que parecieron horas atrapados. Ella cayó sobre manos y rodillas, puntadas de dolor recorriendo todo su cuerpo, mientras a su lado, Sasuke se había desplomado, quedando tendido en aparente estado de conmoción. ¿Por qué? Preguntó jadeando agitadamente. ¿Qué necesidad tenías de torturarlo así? Itachi no contestó. Si no estuviera completamente agotada, ya se hubiese levantado a sacarle las palabras a golpes. Contéstame. Demandó, lanzando por fin el kunai en su puño, que él esquivó sin casi moverse. ¿Por qué lo hiciste, hermano?
La voz quebrada de Sasuke, apenas un débil murmullo, pareció llenar la habitación. Luego de sufrir una técnica de tortura semejante, Sakura no esperaba que él recuperase el conocimiento por varios días. Pero si algo tenía su infame compañero del Team 7, era resiliencia. ¿Por qué? Volvió a preguntar, genuinamente confundido. Para medir mi propia capacidad. Oh, Sakura podría haber creído esa razón sin ningún problema. Itachi destilaba la típica arrogancia de todos los clanes que poseían un Kekkei Genkai. ¿Lo hiciste, solo por eso? Sasuke se estaba poniendo de pie con esfuerzo, el chakra en su cuerpo en total desequilibrio, saliendo como una llamarada a su alrededor. ¿Qué clase de razón es esa? Encontrando una fuerza inesperada, el menor de los Uchiha se lanzó contra su hermano, un grito de guerra en la garganta y los puños bien apretados al frente. Pero Itachi le despacharía sin problemas, con un golpe al estómago que lo envió de nuevo al suelo, tosiendo y jadeando. En ese momento Sakura vio desaparecer lo último que quedaba del ninja en entrenamiento. En su lugar quedó el niño pequeño y hasta entonces, inocente, que estaba enfrentándose a la muerte repentina y violenta de sus padres, sus cadáveres a centímetros de su rostro. A la traición de su hermano mayor, sin duda, la persona más importante para él en su vida. En segundos, Sasuke estaba poniéndose de pie nuevamente, esta vez aterrorizado. Salió de la habitación a toda velocidad, llorando y suplicando por su vida. ¿Cómo pudiste hacerle esto? Escuchar su propia voz, coloreada por las lágrimas, la sobresaltó. No se había dado cuenta del momento en el que había empezado a llorar, paralizada como estaba en el suelo. ¿Cómo es esta tu forma de protegerle? Pero Itachi seguía sin responder a sus preguntas, inmerso en la representación del pasado, moviéndose ya hacia la salida con la clara intención de seguir a Sasuke y continuar con su tortura. Increíblemente, Sakura le vio marcharse sin siquiera intentar detenerle. Ya no le quedaban fuerzas para levantarse del suelo y seguirle. Tampoco le quedaban ganas de continuar viendo el morboso enfrentamiento entre los hermanos. La Kunoichi cerró los ojos, apretándolos hasta que comenzaron a dolerle, las lágrimas dejando de caer por fin a fuerza de voluntad. ¿Por qué Itachi le mostraba ahora todo lo peor de sí mismo, luego de mostrarle todas las razones por las que debía creerle? ¿Por las que debía confiar en él? ¿Por qué? Susurró para sí misma, contemplando sus puños apretados contra el suelo con impotencia. Tenía que asegurarme de que Sasuke me odiase con todas sus fuerzas. La voz grave a sus espaldas la hizo saltar hacia el frente. Sus pies giraron y su cuerpo cayó en cuclillas, una postura defensiva completada no sin esfuerzo. Entonces le vio, recostado contra la pared, a un lado de la puerta de la habitación, y la sorpresa casi le hace perder el equilibrio. Por primera vez desde que Sakura había entrado en Tsukuyomi, el verdadero Uchiha Itachi, el hombre de su presente y no el niño que había sido en el pasado, se dejaba ver. Tenía los ojos cerrados, los brazos cruzados sobre su pecho y ninguna expresión en el rostro. Su característica túnica negra con nubes rojas estaba ausente, al igual que su itaate. En su lugar vestía de negro, un uniforme ninja indistinguible. Era alto, aunque no tanto como Kakashi-sensei, pero sí con la misma contextura poderosa de un ninja en su esplendor. Su cabello, mucho más largo que en el pasado, continuaba atado en una cola a la altura de su nuca. Tenía que ser el único responsable en su mente, continuó hablando sin moverse, despreciable e imperdonable. El único al que debe destruir, si mi plan ha de funcionar. ¿Plan? ¿Qué plan puede justificar esto? Exclamó con un ademán hacia los cuerpos sin vida, ahora a su lado. Itachi, tus propios padres. Su respuesta fue abrir los ojos, mirando en la dirección señalada sin parpadear. Ellos me estaban esperando. Sus hombros se encogieron mínimamente. Lo sabían, y, aún así, eligieron sacrificarse en lugar de luchar. Al final, decidieron apostar por el futuro que yo había visto para Sasuke y para el clan. Sakura volteó a ver los cuerpos nuevamente. Era difícil imaginar al arrogante y manipulador Fugaku dando un paso atrás, dejando todo, hasta su vida, por los ideales de su hijo. Por eso no puedo fallarles. Con movimientos elegantes y comedidos, el Nukenin se despegó de la pared, dando un par de pasos al frente y volviéndose a verla. La intensidad de su mirada la hizo revolver en el sitio, insegura de a dónde mirar. De golpe, todas las razones por las que debía temer a este hombre y que se habían diluido ante la permanente visión del niño que había sido, volvieron a por venganza. Sakura-san, aún debes ver cómo termina esta noche. No, suplicó sin poder contenerse, no más por favor. Pero ya era tarde, Sakura se sintió arrastrada física y emocionalmente por Tsukuyomi, una vez más.
El resto del intercambio entre los hermanos Uchiha, Sakura lo presenció silenciosa, manteniéndose al margen, pero sin perder detalle. Quizás era por el agotamiento emocional de la técnica ilusoria a la que estaba sometida o simplemente el shock de vivir la violencia de una masacre de aquella magnitud, pero la kunoichi se encontró a sí misma suspendida en una extraña calma, que solo podía presagiar una tormenta en ciernes. Así pudo ver, aparentemente impasible, cómo Itachi había animado a Sasuke a odiarle, a hacerse más fuerte asesinando a su mejor amigo y luego, a buscarle cuando estuviese listo para matarle con los mismos ojos que él tenía. Luego, cómo Sasuke se había sobrepuesto nuevamente a su miedo y a todo el horror que había vivido, persiguiendo a su hermano por varias calles antes de tratar de matarle allí mismo con un simple kunai. Si Sakura hubiese tenido su propio kunai en ese momento, le hubiese ayudado de buena gana a descerebrar al mayor de los Uchiha. Internamente, ella estaba amasando su propia carga de odio y desprecio por el Nukenin que superaba todo lo que había experimentado antes de conocerle. ¿Y cómo no hacerlo, cuando estaba viéndole herir a una de las personas que más le importaban en su vida? ¿Al compañero de equipo que ella y Naruto juraron traer de vuelta? Pero entonces, claro, la vio. Esa maldita expresión de dolor, desnuda, desgarrada y completamente ajena en el estoico rostro de Itachi. Una lágrima descendiendo por su mejilla mientras la realidad de haber perdido para siempre a su hermanito menor le pegaba de lleno. Ahora el deseo de proteger a Itachi, de hacer justicia en su nombre le sobresaltó por su violencia, haciéndola sentir a punto de estallar, a punto de romperse en pedazos, ante tantos sentimientos encontrados que no tenían oportunidad de convivir juntos en una sola persona. No se podía amar a uno y condenar al otro, tanto como no se podía separar sus destinos. Sakura se acercó al cuerpo de Sasuke, tendido en medio de la calle, pareciendo demasiado un cadáver más en medio de la tragedia. De cuclillas a su lado, trató de entender cómo se puede lastimar tanto en nombre del amor, y si el amor dolía siempre tanto como había dolido, invariablemente, el suyo por Sasuke. Eres un sádico, ¿sabes? Dijo por fin, su temperamento despertando de su aletargamiento con nuevas energías. Ya lograste lo que querías, Sasuke va a crecer odiándote más que a nada en su vida, eso te lo garantizo. Frente a ella, Itachi reajustaba su itaate con cuidado, recuperando con cada movimiento la compostura perdida hacía momentos. El vistazo al ser humano detrás del asesino parecía ahora una parte más de la ilusión, lo que solo azuzó la llama de su mal carácter. Sakura no era cínica ni propensa a la amargura, pero en ese momento la desesperanza estaba sofocándola. Una carcajada nerviosa comenzó a salir a borbotones de su cuerpo por varios segundos, dejando escapar una tensión que ya no podía manejar. Había enfrentado el reto de Tsukuyomi con el deseo de encontrar respuestas y una solución al dilema de Sasuke. Ahora, estaba en un callejón sin salida, dudando de sus propios sentimientos y su propia capacidad para volver a construir una realidad fuera de la ilusión. Parpadeando lágrimas y sudor fuera de sus ojos, Sakura miró fijamente al shinobi frente a ella. Un monstruo de 13 años. Un hermano dedicado. Un psicópata asesino. Un hijo ejemplar. Un niño. Contéstame algo. Después de todo esto, ¿cómo abandonar a Sasuke a su suerte va a protegerle? Lo dejaste como un paria, a merced de Danzo, con la venganza como único sustento. Finalmente, el joven Anbu reaccionó a sus palabras, acercándose a ella unos pasos, sus ojos fijos en el cuerpo tendido de su hermano. En todo lo que he hecho comenzó con cuidado, Sasuke ha estado de primero en mis pensamientos. Su bienestar me importa más que la aldea misma. Lo que dices y lo que haces son dos cosas distintas. Itachi se inclinó frente a Sakura, al otro lado de Sasuke. Con una ternura inesperada apartó los cabellos de la frente de su hermano menor, sus dedos acariciando su mejilla. Sakura sintió ganas de apartarle de un manotazo, pero se contuvo. Sasuke no conoce nada sobre la maldición en la sangre Uchiha, ni sobre los rituales a los que estaba sometido su clan. Empujarlo hacia un camino diferente, que lo lleve a conseguir poder por otras vías, lo mantendrá limpio. Solo el imaginar al pequeño Sasuke participar de un ritual como el que había presenciado en Tsukuyomi le hizo estremecer. Sakura tuvo que dar, de mala gana, un punto más a favor del Nukenin. Empujarlo a matarme servirá para que restaure el nombre Uchiha y recupere su equilibrio y paz mental. Itachi suspiró sonoramente y volvió sus ojos por fin hacia los de Sakura. Entonces él podrá seguir viviendo, reconstruir el clan como desee, con la libertad de mezclar su sangre, diluirla, y con ello, sin saberlo, destruir la maldición que causó la verdadera desgracia de su clan. Un nuevo comienzo, Sakura interrumpió en un murmullo. ¿A eso te referías cuando hablaste con el Sandaime? Itachi asintió, poniéndose de pie.
Y es a él a quien debemos ir a ver enseguida. Oh, Sakura se frotó ambos ojos con fuerza. ¿Pero qué coño le pasaba ahora, que todo le hacía llorar? Ella se había prometido a sí misma dejar la emocionalidad atrás cuando comenzó a entrenar con Tsunade como su aprendiz, deseando fortalecerse como persona y como ninja. Genjutsu de tortura psicológica o no, ella no iba a retroceder ahora. Mordiendo el interior de su mejilla, volvió su atención a la escena frente a ella, tratando de no moquear más. Era la nostalgia de ver al Sandaime, de escuchar sus palabras de apoyo lo que le impedía parar de llorar, y no el ver a Itachi completamente postrado en súplica frente al tercero, la desesperación asomándose como nunca en su tono de voz. Muy diferente había sido su postura y accionar cuando ambos habían llegado minutos antes a la torre para reportar el éxito de la misión ante el consejo. Sus palabras estaban dirigidas a todos, pero la amenaza velada en ellas estaba, claramente, dirigida a Danzo. Dejaré la aldea como un criminal, el único culpable de la masacre del clan Uchiha, pero dejo aquí mi legado y en su continua existencia está la garantía de mi discreción. Si las cosas que sabía Uchiha Itachi saliesen alguna vez a la luz pública, todo el sistema político de la aldea podría derrumbarse como un castillo de naipes. La masacre Uchiha era tal vez lo más grave, pero no lo único cuestionable en el repertorio de secretos de Itachi. Sakura estaba, de algún modo, segura de ello. Ahora, mientras Itachi suplicaba al Sandaime la protección personal de Sasuke en la aldea y este le prometía cuidar de su hermano en su ausencia, Sakura comenzó a recorrer mentalmente la historia que había presenciado hasta ahora, tratando de recuperar la serenidad mientras encontraba los puntos ciegos en la trama hábilmente urdida por Itachi. Cuando el Sandaime finalmente se retiró de la habitación, las lágrimas en su rostro se habían secado, y en su mente una pregunta había tomado cuerpo. Itachi seguía de rodillas frente a ella, su agotamiento evidente en su postura, pero por lo demás, estaba paralizado como si el tiempo se hubiese detenido. ¿Era este el fin de la historia? No si Sakura podía hacer algo al respecto. Bueno, parece que ganaste esta partida. Sasuke está seguro, la aldea fuera del alcance de Akatsuki, Danzo perdió su oportunidad, y tú tienes todo el poder del clan Uchiha en tus manos. Muy conveniente para ti, ¿no? Sakura se plantó delante de él, manos en la cintura, en el mismo lugar que el tercero había ocupado hacía momentos. Lo que no me has dicho aún es, ¿qué piensas hacer con ese poder que, según tú, ha corrompido a todos los Uchihas irremediablemente? Preguntó arqueando una ceja para mayor efecto. ¿No me dirás ahora que tú eres inmune? El sarcasmo fue de campeonato. Y no estaría orgullosa de ella. Itachi, lentamente, levantó la cabeza. Cuando salí de la aldea tenía la ambición de enfrentar y destruir a Madara y Akatsuki, antes de que sus planes se pusieran verdaderamente en marcha. Luego, hacer lo propio con Danzo. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? Porque algo que no estaba en mis cálculos, algo que está a punto de pasar, va a cambiar mi destino. Sakura arrugó el rostro. No entiendo, ¿qué? Itachi estaba de pie, empuñando el tanto que siempre llevaba en su espalda antes de que Sakura siquiera se hubiese percatado de la amenaza. En menos de un parpadeo dos sombras aparecieron en una de las ventanas de la oficina Hokage a sus espaldas. La primera de las sombras se lanzó enseguida en contra del joven Anbu, siendo despachado por este con una rapidez pasmosa, la garganta rebanada hasta casi decapitarle. Estúpidamente, Sakura comprendió en ese momento por qué Tsunade se había deshecho de todas las alfombras decorativas en la oficina Hokage. El segundo atacante no corrió con mejor suerte que su compañero, el tanto le atravesó de lado a lado a la altura del corazón. Pero al tercer atacante, ni ella ni Itachi lo habían visto. Una lluvia de dardos que parecían venir de todas direcciones descendió sobre Itachi y Sakura nunca vio a nadie contorsionarse y moverse con tanta agilidad en un espacio tan reducido, esquivando el ataque al tiempo que usaba un Katon no Jutsu que terminó de chamuscar las alfombras y parte del mobiliario. En pocos segundos, el tercer atacante estaba rostizado y con 3 shurikens clavados en puntos vitales, para mayor seguridad. Sakura estaba más que impresionada. Se volvió a ver a Itachi con una sonrisa de felicitación que murió rápido en sus labios. En el cuello de Uchiha, uno de los finos dardos había encontrado su blanco. Itachi comenzó a mover la mano hacia el dardo, pero Sakura estaba sobre él enseguida, apartándole de un manotazo para removerlo ella misma. «Veneno», exclamó después de olfatearlo con cuidado, aunque no lo reconozco, nunca he visto algo así. Eso es porque no se trata de un veneno hecho para matar, no de inmediato al menos. Sakura estaba genuinamente desconcertada. ¿Cómo dices? Este es el comienzo de la enfermedad que me consume.
¿Qué enfermedad? Inquirió. Si Uchiha Itachi estaba enfermo, había logrado mantenerlo en absoluto secreto o la inteligencia de Konoha sobre el Nukenin ya lo sabría. La enfermedad que no me permite usar mi poder al máximo de mi potencial. La espalda de Sakura se puso rígida enseguida, el aliento contenido dolorosamente como si hubiese intentado tragar una piedra. Porque esas últimas palabras, alarmantes como eran por sí mismas, no habían sido dichas por el niño Anbu frente a sus ojos. La Kunoichi sabía bien lo que iba a ver antes de voltearse. El verdadero Uchiha Itachi estaba de nuevo frente a ella y Sakura no quería ni imaginarse qué tan poderoso era entonces este hombre cuando no estaba enfermo. Recordando entonces el concepto de respirar, Sakura tomó una bocanada nada discreta antes de preguntar. ¿Imagino que Danzo envió a los asesinos? Así fue. Sakura se volvió a mirar al joven Anbu, que se frotaba distraído el punto de inserción en su cuello. El Itachi adulto era una novedad demasiado desconcertante para ella. Aún con sus ojos negros y sin la vestimenta de Akatsuki, era difícil verle sin recordar de lo que era capaz el Nukenin más odiado y peligroso de la aldea y con razones de sobra. Si no podía matarte, su objetivo era incapacitarte, afirmó, tratando de concentrarse en la tarea pendiente. Danzo prefiere un perro con rabia a uno muerto. Del primero aún es posible sacar beneficios. Nada quería más en ese momento la Kunoichi, que salir corriendo, encontrar la cama más cercana y dormir por 1000 años. Pero ella no sería quien era si se permitía rendirse después de haber llegado tan lejos. Lo que Itachi quería de ella no lo iba a dar sin pelear hasta el final. Vale, admito que hasta ahora has presentado una historia plausible, pero si soy franca, las conspiraciones, los golpes de estado, las traiciones, todo eso no tengo ninguna dificultad en creer. Sakura le enfrentó de brazos cruzados y con el mentón en alto, haciendo un esfuerzo por mirarlo a los ojos. La parte que más me cuesta tragar, es que todo esto, era lo mejor para Sasuke. Dejarlo atrás fue lo más duro de todo lo que hice, replicó. ¿Y qué hay de lo duro que fue para él? Tú no estuviste aquí para ver su soledad, su aislamiento. Como el odio que plantaste en él le consumió. Sakura apretó los puños hasta que le comenzaron a doler. Vivir así, tampoco es vida. No tenía otra opción, contestó, sin perder la compostura. La visión de mi padre era perpetuar el sistema Uchiha. Un sistema en el que Sasuke no era más que mi repuesto, y tendría que perder sus ojos y su vida, por mí. Sakura sintió como si le hubieran dado una cachetada. De algún modo se le había escapado el hecho de que Sasuke estaba también sujeto a las costumbres de su clan. Sus privilegios por ser parte de la familia principal terminaban tan pronto empezaban los de Itachi, destinado a ser el próximo líder. Mientras ella contemplaba todas las aristas de este nuevo horror, Itachi se había acercado al escritorio del Hokage, examinando con curiosidad un viejo portarretratos con una foto descolorida al otro lado del cristal. Sé que el Sandaime cumplió su palabra y le protegió tanto como pudo hasta su muerte, lo demás dependería del propio Sasuke y de su suerte. Es curioso que digas eso, Sakura estaba completamente exhausta mental y físicamente, pero lejos de permitirle ninguna salida fácil a Uchiha. Yo recuerdo bien la muerte del Sandaime, porque justo después del funeral tú te apareciste en la aldea, tratando de secuestrar a Naruto y enviando a Sasuke al hospital por semanas. La Kunoichi se acercó también al escritorio desde el otro lado. Tener algo sólido entre ellos le hizo sentirse marginalmente mejor. Un brazo y varias costillas rotas, si mal no recuerdo, trauma psicológico severo. Irguiéndose todo lo posible y con las manos en la cintura, Sakura encontró de algún modo la fuerza para increparle. Me parece que Sarutobi-sama también lo estaba protegiendo de ti. Con el Sandaime muerto era cuestión de tiempo para que Danzo lo matara. Aparecer en la aldea era un mensaje para Danzo y un recordatorio para Sasuke y su promesa de matarme. No tenías que romperle las costillas para recordárselo. Konoha ya no era segura, tenía que hacerlo marchar. ¿E ir con Orochimaru era la mejor opción? No había mejor opción. Dices eso es porque tú no le has visto. Agitada, Sakura comenzó a caminar de un lado a otro en la oficina. Ese sello maldito que tiene en su cuello se estremeció de repulsión solo con recordar la mutación severa que causaba. Itachi se movió de repente, interponiéndose en su camino y obligándola a detenerse frente a él. Yo me haré cargo de destruir ese sello antes de morir. Sakura quedó atrapada por la repentina sinceridad en sus ojos. Eso te lo juro, Sakura-san. Quisiera creerte, de verdad, pero hagas lo que hagas ahora, él nunca será el mismo. Sakura sacudió la cabeza, apartando la mirada, tratando de contenerse, pero las siguientes palabras salieron sin que pudiera hacer nada por impedirlo.
¿Y no sabes lo que te odio por haberme mostrado el niño que fue y lo que podría haber sido su vida? Sí, sí. Cuando se le quebró la voz, Sakura supo que había llegado a su límite. O salía de allí corriendo o iba a romper en llanto delante de Uchiha Itachi. Entonces, con la poca dignidad que le quedaba, eligió correr. Oh, Konoha estaba dormida. Calles desiertas, luces apagadas. Un silencio atípico dominaba el lugar. No era por la hora. Konoha podía presumir de una intensa vida nocturna hasta el amanecer. Se trataba, más bien, del fin de la ilusión. Itachi le había mostrado su historia, su sacrificio, su demencia. Sakura había perdido su tiempo, su realidad y algo de su cordura en el proceso. Por ello, lo primero que hizo al salir de la Torre Hokage había sido buscar el callejón más estrecho y deprimente posible y esconderse allí a llorar. Nada, opinaba Sakura, podía ser más liberador. Especialmente cuando sus puños lloraban con ella, dejando a su paso una destrucción proporcional a la rabia y el dolor que la desgarraban por dentro. Lo segundo que hizo, cuando logró calmarse, fue quedarse dormida. Cuánto tiempo era imposible de decir en Tsukuyomi, pero había sido, al menos, un descanso reparador. Al momento de abrir los ojos, aún era de noche, las estrellas visibles en un cielo despejado y sin luna. Ahora, mientras caminaba sin rumbo por las calles empedradas de la parte más antigua de la aldea, la Kunoichi hacía un nuevo repaso mental de todo lo que había visto y cómo descubrir el pasado Uchiha había sido una aventura mucho más siniestra de lo que hubiera podido imaginar. Sakura se sentía en una situación ridículamente imposible, dando vueltas en un laberinto sin entradas ni salidas, en el que las respuestas solo conducían hacia más problemas sin solución. En principio, era evidente que la maldición que habían sufrido los Uchiha por obtener su Kekkei Genkai estaba en el centro de todos sus problemas, ligada de algún modo al poder de los Biju y a la historia misma del nacimiento del mundo ninja, tal y como lo conocían. Sakura tenía curiosidad, no lo iba a negar, pero perseguir esas respuestas parecía una empresa fútil ahora que la historia de los Uchiha estaba, aparentemente, por llegar a su final. De una forma casi macabra, la propia maldición Uchiha había facilitado para Itachi el ejecutar la masacre. Muchos de quienes se encontraron al otro lado del filo de su tanto esa noche, lo enfrentaron con resignación más que con sorpresa. Muchos, al igual que Mikoto y Fugaku, ni siquiera habrían tratado de defenderse del ataque, pues ese iba a ser su destino tarde o temprano. Morir para dar poder a otro, sacrificarse por el poder superior del clan. Y a pesar de eso, lo más sobrecogedor de todo era que, en el fondo, había sido una historia marcada por un amor incondicional y verdadero. El afecto entre los hermanos Uchiha había sido el ancla que mantuvo a Itachi cuerdo, el combustible que impulsaba a Sasuke, y la única razón por la que Konoha no había sucumbido a una desgracia mayor en aquel momento. Ahora estaban a las puertas de otra amenaza que bien podía destruir el modo de vida shinobi de una vez por todas, y de nuevo, la clave para detenerlo todo parecía estar irremediablemente atada al desenlace del enfrentamiento entre los hermanos Uchiha. Si los planes de Itachi se concretaban hasta el final, Sasuke concluiría su venganza al matarle y restauraría el nombre de su clan, ignorante del pasado y quedando libre para volver a una corona inocente a sus ojos. A partir de allí, ¿cómo se vinculaba esto con sus planes para acabar con Madara y Danzo? Sakura ya no lo tenía tan claro. De lo que estaba segura era que Itachi lo tenía todo bien pensado, dispuesto como estaba a acabar con la misión que el Sandaime le había encomendado durante su último encuentro. Proteger siempre a Konoha y su voluntad de fuego, esa es la última misión que te encomiendo, Itachi. El Uchiha parecía ser demasiado testarudo para morir sin haber concluido lo que comenzó en esa terrible noche de la masacre. En primer lugar, y con la muerte de Itachi, la promesa hecha por Madara de mantenerse alejado de Konoha quedaría sin efecto y la aldea estaría a merced de Akatsuki. Si ella estaba leyendo bien la situación, Madara lo tenía muy fácil. Cambiar a un hermano por otro solo requería contarle toda la verdad a Sasuke, convirtiéndole en la mejor arma en contra de la aldea. Itachi no lo había dicho explícitamente, pero era evidente que su mayor preocupación era cómo proteger a Sasuke del secreto que había guardado durante años. De ello parecían depender todos sus esfuerzos. Y por último quedaba Danzo, quien trabajaba desde la sombra para tomar el control de la aldea y garantizar que el mundo ninja seguiría anclado en las viejas prácticas más ortodoxas por 1000 años más. Sakura sabía que él tampoco se mantendría ajeno al desenlace de la pelea entre los Uchiha, considerando lo que valoraba el Sharingan y su deseo de controlar su poder. Era ahora muy evidente que su equipo estaba en más peligro del que pensaban cuando partieron de Konoha, e irónicamente, el hombre que les había emboscado con una bandada de cuervos era el menor de sus problemas.
Cuando Sakura levantó la vista, luego de estar ensimismada por varios minutos, no se sorprendió al comprobar que sus pasos no habían sido tan aleatorios como ella había pensado inicialmente. Estaba en su vecindario, frente a la casa donde había nacido y crecido. El único lugar donde ella podía sentirse verdaderamente a salvo. Con un par de saltos, subió enseguida a su lugar favorito de escape, la azotea. Desde la ventaja de la altura de las 2 plantas, pudo ver el resto de las casas del viejo vecindario apiladas en torno al patio común que compartían. No era muy grande, ni había nada en él salvo algunas macetas con plantas coloridas y unas pocas sillas, todas destartaladas y diferentes entre sí. Pero los vecinos lo habían hecho más acogedor colgando hileras de luces amarillas de una casa a otra, lo que le daba una calidez especial por las noches. Sakura se tumbó en el suelo, la mitad de la espalda apoyada contra el muro que bordeaba toda la cornisa. Estiró las piernas como un gato y miró hacia la noche. Bajo las estrellas, arrullada por una brisa cargada de la fragancia del jazmín y el olor a fritanga saliendo de la casa de algún vecino, ella tomó una bocanada de aire, sonriendo ante la felicidad sencilla que podía disfrutarse de cosas pequeñas como aquella. Aunque se tratase de una ilusión, para Sakura había cosas muy reales en el mundo que la rodeaba. Se le ocurrió, tardíamente, que la ilusión no solo se alimentaba de las memorias de Itachi sino de las suyas también, para recrear todo lo que solo ella conocía. Lejos de asustarla, este detalle de algún modo la reconfortó. Quizás porque encontró en la pesadilla la certeza de que su hogar estaba dentro de ella, no importaba a dónde fuese. Ahora que se le acababa el tiempo, para recordar tanto como para volver a la nueva realidad que le esperaba fuera de la ilusión, Sakura tenía que enfrentar todo lo que había cambiado en ella y tomar una decisión sobre el camino a tomar de ahora en adelante. Sentándose bien, de piernas cruzadas y manos sobre sus rodillas, llamó con voz firme a su carcelero. Uchiha Itachi, me has mostrado tu realidad, pero me has ocultado tus motivos para traerme hasta aquí. El viento agitó sus cabellos, trayendo consigo la voz que tanto ansiaba y temía al mismo tiempo. Tienes ahora más razones para desconfiar de alguien como yo y de lo que pueda decirte, ¿no es cierto? Sakura no pudo contener una sonrisa. Itachi podía ser muchas cosas despreciables, pero al menos estaba plenamente consciente de sí mismo y de lo que era. Algo realmente extraño viniendo de alguien tan poderoso como él. En su experiencia, los shinobis de su calibre perdían rápidamente contacto con la realidad del común de la gente. La kunoichi miró a su alrededor. La voz no parecía venir de ninguna dirección en especial, pero ella podía sentir su presencia muy cerca. Itachi había demostrado ser el genio que su reputación clamaba. La manera en que urdió una solución tan compleja como imposible, en medio de una situación desesperada, transformando su predicamento en una ventaja había sido simplemente magistral, si bien moralmente cuestionable. La verdad era que nadie le pedía cuentas al maestro sobre los sacrificios en el tablero de shogi, menos cuando se había logrado la victoria. Por ello, Sakura sabía que ella era una pieza más jugando en ese tablero mental que operaba un hombre en el que no se podía confiar, buenas intenciones de fondo o no. Solo le quedaba reiterar la única pregunta que de verdad importaba ahora, antes del final. ¿Por qué me has revelado esto a mí? Los pasos subiendo por la escalera lateral fueron suficiente para activar su entrenamiento, la urgencia de levantarse y asumir una posición defensiva, un reflejo automático que, no sin esfuerzo, mantuvo bajo control. Delante de ella, el Itachi de su presente apareció nuevamente, subiendo a la azotea con lentitud, su presencia tan ajena en el lugar de su infancia como Naruto lo estaría en una clase de ballet. Itachi mantuvo su distancia, sentándose sobre el muro al otro lado de la azotea, las piernas cruzadas a la altura de los tobillos. Su postura era relajada y hasta cierto punto parecía inofensiva, las manos sueltas a cada lado y un semblante inexpresivo. Sakura luchó contra las ganas de revolverse en su sitio. ¿Y bien? Inquirió sin poder contenerse más. ¿Por qué me has mostrado todo esto? Porque sé que tú, al igual que Naruto-kun, quieren a Sasuke más que nadie. Sakura miró al piso de inmediato. Sus sentimientos por Sasuke no eran algo que ella ocultase, pero de algún modo se sintió desnuda con las palabras de Itachi, sabiendo que él entendía bien la profundidad de los mismos. Porque sé que a él también le importan ustedes, aunque lo niegue, Itachi continuó, y la seguridad en sus palabras la reconfortó enseguida. Buscar un camino distinto a aquel de la maldición Uchiha es prueba suficiente de que él nunca podrá cortar sus lazos de cariño con ustedes. El shinobi miró a lo lejos, hacia las luces del alba comenzando a despuntar en la distancia.
En ustedes dos sé que puedo confiar la protección de Sasuke, tanto de su pasado y de Madara, como de Danzo y su obsesión con el poder Uchiha. Una sombra descendió en sus ojos, y si llega a ser necesario, lo protegerán de sí mismo también. La perdición de su hermano era sin duda un desenlace más que posible, si su semblante preocupado era una estimación de lo que estaba por venir. Hablaste también con Naruto, ¿no es cierto? Sakura preguntó, recordando de pronto lo ocurrido justo antes de ser atrapada en Tsukuyomi. Cuando nos emboscaste, noté que él te habló como si se hubieran visto recientemente. Así es, asintió. Naruto no es bueno con las explicaciones, por eso a él le di el poder para detener a Sasuke si todo se sale de control. Un poder que, espero, no tenga que usar nunca. Itachi sin duda había hecho la tarea. Conocía bien al Team 7 y Sakura se preguntó entonces qué tan de cerca había logrado seguir los acontecimientos de la aldea y todo lo relacionado con Sasuke desde su exilio. Todo lo que te he mostrado, Sakura-san, ha sido con la esperanza de que las lecciones del pasado no se pierdan por completo y les ayuden a ustedes a recorrer el camino que les corresponde como el futuro de la aldea de la hoja. La voz de Itachi traicionó entonces la urgencia que se ocultaba tras sus intenciones. Solo te pido que pienses en todo lo que te he mostrado y, cuando llegue el momento, protejas a Sasuke y si lo crees justo, alertes a la aldea y ayudes a detener a Danzo. ¿Y quién me creería? Sakura sacudió la cabeza, convencida de que Itachi la estaba sobreestimando. Aún tenía dificultad para creerlo todo ella misma, cuanto más convencer a alguien de que Itachi no le había lavado el cerebro. Subestimas la importancia que tienes como la aprendiz de un Sannin y la compañera del próximo Hokage. Sakura le miró con la boca abierta. Todos sabían que Naruto quería ser Hokage, pero de allí a asegurarlo, ¿o acaso crees que ustedes tres fueron puestos juntos al azar? Itachi parecía divertido con su desconcierto y Sakura luchó por ponerlo bajo control. El tercero, al igual que el Yondaime, tenían claro que el papel de la próxima generación sería vital para terminar de cambiar y fortalecer a la aldea bajo la verdadera voluntad de fuego. Para lograrlo nada es dejado al azar, Sakura-san. En la aldea que me has hecho ver, no sé cómo eso sea posible. A lo interno, el funcionamiento de la aldea y su lucha política por prevalecer en el mundo ninja nunca ha estado separada de nuestra naturaleza como shinobis. Somos asesinos, mercenarios, comerciamos con la vida de las personas. Itachi acalló las protestas amenazando con salir de la kunoichi con un gesto de su mano, antes de proseguir. Pero aún en un mundo que nos necesita así, solo nosotros tenemos el poder suficiente para cambiarlo por uno más justo. Uno donde la paz tenga garantías para perdurar. Sakura cerró la boca con un sonoro clic. A pesar de todo lo que había presenciado en Tsukuyomi, algo en ella se negaba a abandonar por completo un mundo en el que no todo estaba teñido por un río de sangre. Ella no se sentía nada de las cosas que había dicho Itachi. Asesina, mercenaria, pero era sin duda una kunoichi entrenada en Konoha y si lo que él había dicho era cierto, en ella estaba también el potencial para ser diferente. Ella lo estudió entonces por varios segundos, ensimismado en sus propios pensamientos como parecía estar en ese momento. Del modo en que él se presentaba ahora ante ella, él tampoco parecía nada de las cosas que había dicho y de nuevo Sakura se preguntó cómo hubiese sido la vida de los hermanos Uchiha si la suerte hubiese sido otra para ambos. Entonces, las siguientes palabras de Itachi apenas si las alcanzó a oír, un susurro del que habla consigo mismo. Mi hermano tiene mucha suerte en tenerles. Sakura se sobresaltó internamente con la melancolía desnuda en la voz de Itachi. Este era el hombre en el que se había convertido aquel niño asesino a quien conoció dentro de la ilusión. El hermano cariñoso, el hijo dedicado, el shinobi leal a toda prueba, seguían allí, curtidos por la experiencia, pero no destruidos por completo. Todo estaba siempre oculto tras la dureza de un semblante hermoso, elegante, que parecía tallado en piedra, y unos ojos negros cargados con el peso perenne del legado que llevaba a cuestas. Dentro de la monstruosa ilusión que había levantado con su increíble poder ilusorio, Sakura entendió entonces que el único que estaba siendo torturado constantemente por Tsukuyomi, era el propio Itachi. Sakura volvió su rostro a un lado, incapaz de seguir mirando a un shinobi al que no sabía si admirar o odiar, temer o ayudar, con la atención de vuelta hacia el patio, perdida en la hilera de luces que los conectaban con los techos de sus vecinos, deseó por un momento regresar a aquellos tiempos más sencillos, cuando era una niña sin mayores preocupaciones que jugar y salir bien en sus exámenes de la academia. Antes de poder contenerse, se encontró rememorando en voz alta, desesperada por llenar un vacío al que no podía poner nombre todavía. Esta noche, este lugar, me traen recuerdos de mi propia niñez, ¿sabes?
Tenía que convencerse de que, a pesar de la oscuridad en ciernes, algo bueno por lo que luchar sobrevivía aún en su aldea. En noches así me escapaba por la ventana de mi habitación y subía aquí para espiar a mis padres. Sakura no tenía que voltear para adivinar la mirada de desaprobación que enviaba Itachi en su dirección. «No me mires así», reclamó cuando vio sus suposiciones reflejadas claramente en aquellos inquietantes ojos negros. «En ese entonces yo era muy niña y no tenía muchos amigos», dijo, volviendo a fijar su mirada en las hileras de luces que iluminaban el patio, como estrellas en una galaxia privada. «En realidad no tenía ningún amigo», confesó. «Mis padres, en cambio, tenían muchos, y solían invitarles a cenar en casa. Luego se reunían con ellos y algunos vecinos en este mismo patio trasero». Hasta ahora, Itachi había compartido su pasado con ella. Aunque fuese algo tan insignificante y anecdótico, Sakura se sentía de algún modo aliviada de poder hacer lo mismo. Se quedaban hasta muy tarde, bebían y charlaban y reían, pero a mí lo que más me gustaba era verlos bailar. Cerró los ojos, rememorando. Mis padres siempre bailaban por horas, hasta casi el amanecer, incluso cuando sus amigos ya se habían marchado. Los Aruno siempre habían sido una pareja alegre y abiertamente afectuosa, y en los ojos de la niña que había sido quedó grabado a fuego la forma en que aquel amor se manifestaba. En el ritmo de sus pasos, la cadencia de sus cuerpos, las risas cómplices y los besos apasionados. Siempre deseé hacer lo mismo, así que a veces, después de que ellos se marchaban a dormir, yo salía al patio y bailaba sola. Sakura suspiró con una sonrisa, los recuerdos de su travesura aún frescos en su mente. Entonces el silencio se extendió por más tiempo del que parecía educado cuando se está en compañía. Cuando Sakura se volvió, Itachi ya no estaba sentado al otro lado de la azotea. Miró a su alrededor, pero no había señales del shinobi en ningún lugar. Vale, que la historia de su pasado no le valía a él una mierda, eso ya lo sabía, pero al menos le había tomado por un hombre medianamente educado, dejarla con la palabra en la boca. Una melodía familiar comenzó a sonar a sus espaldas, cortando su indignación en seco. Se puso de pie enseguida, mirando hacia el patio, sus ojos empañándose tan rápido que las luces se distorsionaron como acuarelas. Allí estaban sus padres, como hacía 10 años atrás, bailando suavemente como si fueran las dos últimas personas que quedaban en el universo. Y para Sakura, realmente lo eran. La kunoichi descendió a toda prisa los escalones hacia el patio, queriendo experimentar aquel momento como nunca había podido hacerlo antes en el mundo real. Todo estaba allí tal y como lo recordaba, solo que ahora podía verlo de cerca, pararse directamente al lado de sus padres y ver en las expresiones de sus rostros lo que siempre había intuido desde la distancia. El amor a toda prueba que les unía y que habían pasado a su hija como el mejor de los legados. Como nunca, Sakura sintió la necesidad de tocarles, de abrazarles, e internamente elevó una oración para que los dioses le permitiesen retornar a la aldea con vida y así volver a verlos. En contraste con el horror que se ocultaba tras los muros impenetrables de la familia Uchiha, Sakura se sintió más agradecida que nunca de ser quien era. Una kunoichi sin clan y sin otra herencia más allá de que lo que habían inculcado sus padres en ella. La risa contagiosa de sus padres la sacó de sus cavilaciones, justo a tiempo para verlos tomarse dulcemente de la mano y entrar a casa. Sakura se quedó allí, mirándolos desaparecer por la puerta, mientras la música continuaba arrullándola en su vaivén hipnótico. Era evidente que solo quedaba una cosa por hacer. ¿Qué rayos? La kunoichi se sentó en el suelo y se quitó las botas lo más rápido que pudo. Una vez descalza comenzó a bailar con un acompañante invisible, girando y riendo como no había hecho en años. En ese momento, los problemas que le acosaban no parecían tan imposibles de resolver. La vida tenía una forma, a veces maravillosa, a veces cruel, de seguir adelante y aceptarla era parte de crecer y madurar. Sakura se maravilló de descubrir eso mientras se comportaba como una niña, recordando aquellas fantasías que no le hacían sentir tan sola, y que le daban esperanzas y fuerzas para el futuro. Entonces se le ocurrió otra idea que la hizo detenerse en seco, alarmada. Con la respiración agitada, miró con cuidado a su alrededor, espiando las ventanas oscuras de sus vecinos, las terrazas aparentemente vacías a su alrededor. «No estarás mirándome, ¿verdad?». La música continuaba sonando, pero eso no la reconfortó en lo absoluto. «Itachi». Cuando no hubo respuesta por varios segundos, Sakura suspiró aliviada. Realmente esperaba haber evitado la vergüenza. Bailar es interesante. O tal vez no. Girando a toda velocidad, le encontró recostado contra la pared de su casa, justo al lado de la puerta por la que habían desaparecido sus padres minutos antes. Interesante.
chilló, en un mal intento por disimular su alarma. Sakura se dio una cachetada mental por olvidar que estaba en una ilusión creada y controlada por Itachi. Claro que él estaba viéndolo todo. Bailar no es interesante, bailar es divertido, exclamó. Itachi parpadeó varias veces sin decir palabra, indicando claramente que el concepto le parecía un sinsentido. Eso prendió enseguida otro tipo de alarmas en la cabeza de Sakura. Pero, ¿alguna vez habrás bailado, no? Ahora fue un ceño ligeramente fruncido el que indicaba que la idea le parecía descabellada del todo. Y realmente lo era, considerando a quien se lo preguntaba y luego de ver de cerca el tipo de presión y responsabilidad bajo la que había crecido Itachi. Todo el asunto le encogía el corazón y le horrorizaba sobremanera. A Itachi no solo le habían robado su derecho a ser, abiertamente, un shinobi de Konoha, le habían robado también toda su vida desde la niñez. Bueno, Sakura se sonó los dedos con gusto, tenemos que arreglar eso. Sin detenerse a pensar en lo que estaba haciendo realmente, la kunoichi se acercó a Itachi sin temor alguno y, tomándole del brazo, le aló hacia el centro del patio, como si se tratase de Naruto o de Sai y no del Nukenin al que tanto decía odiar. Una vez allí le agarró de las muñecas y comenzó a girar con él, poniendo su cuerpo como contrapeso y tratando de hacerle perder la evidente rigidez que apretaba todo su cuerpo con un ritmo sencillo de seguir. Sakura comenzó a reír sin poder contenerse, ante lo absurdo de la situación. Un Itachi torpe era un sinsentido y sin embargo era evidente que él no tenía idea de cómo llevar el ritmo con ella. De repente y por respuesta a sus risas, el shinobi le dio una sorpresa, alándola de un brazo y haciéndola girar sobre sí misma varias veces, tal y como su padre había hecho con su madre momentos antes. Eso la hizo reír aún más, divertida y algo mareada, embriagada de la misma felicidad que había experimentado viendo bailar a sus padres. Cuando paró de dar vueltas, Sakura le miró a los ojos y encontró en el fondo de aquella insondable oscuridad una sonrisa genuina, que se reflejaba levemente en la comisura de sus labios, en sus hombros relajados, en la forma en que sus manos sostenían las suyas con cuidado. Entonces su cabeza paró de girar junto con su cuerpo. Se había quedado sin aliento. Porque algo tan sencillo como una sonrisa le estaba rompiendo el corazón en mil pedazos. Esto está mal, Sakura sacudió la cabeza tratando de entender otro imposible sin respuesta. Frente a ella estaba Itachi, mostrándose una vez más como un espejo de múltiples facetas. ¿Cuál de los reflejos era el verdadero? O tal vez ninguno de los que había visto hasta ahora lo era. Tal vez el verdadero Itachi seguía oculto, atrapado para siempre bajo el peso de una realidad sostenida en base a engaños. Desembarazándose de su agarre, Sakura dio un par de pasos hacia atrás. Esto está mal, repitió y la música cesó enseguida. Cuando alzó la vista para verle de nuevo, todas las imágenes se habían fundido de nuevo en uno solo Itachi. Allí, frente a ella, solo quedaba el estoico y temible Akatsuki mirándole impasible e inalcanzable. Un nuevo temor le apretó el pecho, la pérdida de aquella sonrisa efímera era como una condena, atada con todo y grillete al fondo de su estómago. Entonces tú debes hacer lo correcto, ahora. Con esas palabras, Itachi le dio la espalda y echó a andar. Enseguida y con cada paso, el mundo a su alrededor comenzó a descomponerse, la oscuridad haciéndose más intensa a medida que, bombillo a bombillo, se iban apagando las hileras de luces sobre su cabeza. Sakura trató de seguirle, de detenerle, pero de inmediato y para su completo horror, encontró que no podía moverse. Gracias por tu tiempo, Haruno Sakura. No, no, por favor, espera, Itachi. Las familiares náuseas se apoderaron de su cuerpo, al tiempo que el suelo desaparecía bajo sus pies. La figura de Itachi se fundió con la total oscuridad circundante y Sakura no pudo más que dejarse caer. Oh, Itachi. Todo el aire se le escapó de los pulmones con el esfuerzo de pronunciar su nombre. Un latigazo de dolor recorrió su cuerpo cuando cayó de rodillas en el suelo, y eso como nada le hizo estar consciente de que estaba de vuelta en su realidad y, milagrosamente, aún con vida. Entonces, no registró nada más allá de la túnica negra y roja frente a ella y los gritos desesperados de Naruto y sus compañeros antes de que el mundo volviese a desaparecer. Sakura. Todos estaban paralizados en torno a la figura postrada en el suelo. Todos en distintos grados de rabia y confusión. Solo Kakashi miraba imperturbable los intentos desesperados de Naruto por reanimar a Sakura. Él los sabía inútiles y por ello su frustración iba ganando terreno a pesar de lo que sus maneras indiferentes podían comunicar al exterior. Itachi les había engañado con facilidad y no había maldiciones suficientes para recriminarse cuando un compañero de equipo había sufrido las consecuencias.
El copininja se puso en cuclillas, colocando su mano sobre el hombro de un Naruto casi al borde de la histeria. Naruto. Haz algo pronto, por favor Kaka-sensei. No hay mucho que yo o nadie pueda hacer por Sakura en este momento, contestó con sinceridad, levantando la mirada hacia Yamato, que esperaba alerta sus instrucciones. Debemos mandarla de vuelta a Konoha, enseguida. Pero tú tienes un Sharingan también. Naruto protestó de inmediato, renuente a darse cuenta por vencido sin pelear. ¿Que no puedes romper la ilusión? Kakashi se levantó pesadamente. Nunca era fácil encontrar una forma sencilla de explicar las cosas a Naruto. Las ilusiones ordinarias provocadas por un genjutsu se sostienen en tiempo real. Un minuto dentro de una ilusión es un minuto fuera de ella, ¿cierto? Naruto asintió, siguiendo la explicación con atención. El poder del Tsukuyomi que usa Uchiha Itachi puede comprimir gran cantidad de tiempo dentro de una ilusión mientras que afuera de ella transcurre solo un segundo. El Jinchuriki se rascó la cabeza, asintiendo ya sin tanta seguridad. Vale, aunque funcione diferente seguro debe existir algún modo de romperla. Tal vez lo haya, pero yo no puedo romper la ilusión porque ya no existe ninguna. El Tsukuyomi con el que fue atacada Sakura terminó en un segundo, mucho antes de que ella cayera al suelo. Naruto se quedó boquiabierto, procesando la información al tiempo que Kiba silbó por lo bajo, eso es realmente aterrador. A sus pies Akamaru gemía y se encogía más sobre sí mismo como intentando hacerse invisible. Al ser más corto, ¿no es menos agresivo? Preguntó Hinata con su timidez habitual. Por el contrario. Basado en lo que yo mismo experimento, lo que para nosotros fue un segundo para Sakura han podido ser hasta 3 días sometida a su tortura, todo eso en un parpadeo. Hinata pareció palidecer aún más con su respuesta. Kakashi volvió su atención a la kunoichi tendida a sus pies, revisando con movimientos rápidos sus signos vitales. No podemos detenernos ahora, dijo con urgencia al grupo mientras se ponía de pie. Naruto reaccionó finalmente, la protesta evidente en su rostro, pero Kakashi lo detuvo con un gesto. Sé que te preocupa Sakura, pero aquí no podemos ayudarla. En la aldea Tsunade puede atenderla con todo lo necesario. Así es, Naruto confirmó Yamato, tratando de ayudar a Kakashi a convencer al impredecible Jinchuriki. Si perdemos más tiempo aquí no tendremos oportunidad de encontrar a Sasuke. Por varios segundos Naruto se quedó callado, mirando entre el cuerpo tendido de su compañera y la dirección indefinida en la que el infame Uchiha les esperaba. De ningún modo se trataba de una elección fácil para quien sus compañeros de equipo eran su única familia. En ese sentido, Kakashi entendía bien cómo se sentía Naruto, pero no tenían el lujo de más tiempo para pensarlo. ¿Naruto? Apuró. En respuesta el rubio se puso de pie, asintiendo. De acuerdo, enviémosla a casa. Con eso, Yamato entró enseguida en movimiento, extrayendo de su chaleco un pergamino de transporte e inclinándose a un lado de Sakura para extenderlo. Hinata y Sai se pusieron a su lado listos para ayudar. Esto es lo mejor, Naruto. Kakashi trató de consolarlo, colocando de nuevo una mano sobre su hombro y apretando fuerte. El joven ninja parecía a punto de llorar, atrapado entre la rabia y la impotencia. Itachi. Todos pegaron un brinco, sobresaltados. Sakura se había sentado de golpe, gritando el nombre de su atacante. Yamato se fue de espaldas para evitar uno de los brazos que Sakura agitaba, el pergamino volviéndose a enrollar en su mano. Sakura-chan. Naruto se abalanzó sobre ella enseguida, echándole los brazos al cuello mientras la kunoichi miraba a su alrededor trastornada, parpadeando profusamente, encontrando de vuelta el mismo desconcierto en los ojos de sus compañeros. Kakashi se acercó seguido de los dos ninjas perdidos en el abrazo, pero con mucha más precaución que antes. Algo no estaba bien. Ya el ataque de Itachi le pareció de por sí innecesario y muy extraño en lo que a tácticas concierne. Los quería retrasar, distraer, hacerles daño. ¿Por qué había elegido atacar solamente a Sakura? De un enemigo ordinario, Kakashi podría creer que no había otros motivos subyacentes. De un genio como Uchiha Itachi, nunca. El copininja iba a llegar al fondo de lo que estaba oculto en este asunto. Haciendo una seña discreta al resto del equipo, el copininja les hizo alejarse un par de pasos, poniéndoles en alerta enseguida. Kakashi se volvió a ponerse en cuclillas al lado de los dos ninjas y Sakura le miró enseguida, desembarazándose de Naruto en el proceso. Por supuesto, el escandaloso ninja no estaba dispuesto a dejarla ir sin algo de forcejeo. Naruto, estoy bien. Ya puedes soltarme. Pero si caíste en el Tsukukoso ese, estoy seguro.
contestó renuente a dejarla ir por completo, como si temiera que iba a volver a desmayarse si dejaba de tocarla. Yo. Explica qué fue lo que pasó, Sakura. En la voz de Kakashi no había lugar para protestas. Era una orden del líder del equipo y Sakura contestó enseguida, aunque no con la seguridad de siempre. Es cierto que caí en Tsukuyomi, sensei. Pero Uchiha Itachi no me hizo daño. La kunoichi miró al suelo, tratando de ocultarle unos ojos que destellaron con un dolor que contradecía sus palabras. En lugar de eso me dio información que debo discutir contigo y con la Hokage. ¿Qué tipo de información? Del tipo que puede cambiarlo todo. Kakashi pasó de estar preocupado a seriamente alarmado enseguida. Hubiera preferido 1000 veces la tortura a la posibilidad de una manipulación mental. Sakura, comenzó con firmeza, pero no podría continuar porque la pequeña kunoichi le interrumpió enseguida. Sé que tienes preguntas, pero ahora no tenemos tiempo, sensei. Sasuke está por encontrar a Itachi y debemos detener esa pelea. Igual que su voluble carácter, los ojos de Sakura pasaron a brillar ahora con una determinación indetenible, bien conocida por él. Kakashi levantó la vista, cruzando la mirada con Yamato, que negó con la cabeza. Evidentemente, él no era el único. Sakura repitió con suavidad tratando de aplacar de antemano su conocido mal temperamento, entiende que no puedes seguir después de esto. No sabemos cuál fue el propósito de Itachi para atraparte y qué pudo haberte hecho mientras te mantenías prisionera de su técnica. Lo mejor es que regreses enseguida a la aldea. ¡No! No puedo volver ahora. Sakura se frotó el rostro con ambas manos, frustrada con la respuesta, pero lejos aún de ponerse furiosa. Entonces volvió la mirada hacia Naruto, que seguía pegado a ella como un chinche. ¿Tú piensas igual, Naruto? No lo sé, Sakura-chan, tal vez sea lo mejor para ti. El rubio se rascó la cabeza esquivando la mirada de la kunoichi. Pero tú también hablaste con Itachi hace poco, ¿no es así, Naruto? Kakashi miró a Naruto con renovado interés. Itachi hablando con los dos compañeros de Sasuke definitivamente no era una coincidencia. ¿Qué rayos se traía entre manos ahora? ¿Otro intento de hacerse con el 9 colas? Sí, lo hice, uno de mis clones le encontré más temprano y yo. Espera, ¿cómo lo sabes? Alguien que me explique qué rayos están pasando. Kiba sonaba fastidiado, pero en su rostro la confusión y hasta algo de miedo eran un reflejo perfecto de lo que sentían sus otros dos compañeros del equipo Kurenai. Bienvenidos al Team séptimo, pensó Kakashi con humor. Sakura llamó de nuevo su atención al colocar una mano sobre su hombro y la otra sobre el hombro de Naruto. No fui torturada ni manipulada. Itachi solo me mostró algo importante, y es por eso que debemos irnos. Sakura mantuvo firme el contacto visual con él y Kakashi no encontró en su mirada nada que no debiera estar allí. Física y mentalmente no parecía diferente a la Sakura de siempre. Yo estoy de acuerdo con Kakashi, Sakura-san. Itachi ha podido poner cualquier cosa en tu cabeza y tú ni siquiera lo sabrías. Yamato contraatacó con fuerza, sus ojos comenzando a expandirse en toda su escalofriante intensidad. Lo más prudente sería volvieras para ser examinada. Pero su aguerrida kunoichi estaba lejos de dejarse intimidar fácilmente. Tú lo conociste en Anbu, ¿no es cierto, Kakashi-sensei? Continuó con renovada urgencia, haciendo caso omiso de las palabras de Yamato. Trabajaste con Itachi en varias misiones a petición de Danzo-sama. Kakashi parpadeó desconcertado. Información como esa era estrictamente clasificada y muy fuera del alcance de Sakura, aprendiz de la Hokage o no. ¿Cómo sabes eso? Sakura evadió la pregunta con otra aún más sorprendente. En ese entonces, ¿hubieras confiado tu vida en él como tu compañero de equipo? Kakashi abrió al máximo su ojo visible, quedándose sin palabras. Guau, realmente se le frieron los sesos, ¿no? Gruñó Kiba, a lo que Shino murmuró algo ininteligible por respuesta. Hinata se echó las manos a la cabeza. Oye. Naruto se mosqueó enseñada, volviéndose a verlos mostrando los colmillos, aunque en el fondo parecía tan desconcertado con todo el intercambio como los demás. Pero ello no le iba a impedir defender a su compañera. Las probabilidades de un daño irreparable son ciertamente superiores en personas con predisposición a la locura. Sai confirmó con total seriedad. ¿Y tú de qué lado estás? Gruñó el Jinchuriki en respuesta. El Copy-ninja cerró su ojo con un suspiro largo y desganado, tratando de bloquear una discusión que, para su sorpresa, estaba teniendo muy poco efecto en una Sakura siempre propensa a la violencia con muy poca provocación. Así de enfocada se encontró ella en su respuesta. Kakashi ya lo veía venir. Iba a ser una de esas misiones. Lo que Sakura estaba insinuando era claro, Itachi le había mostrado algo sobre el pasado de la aldea.
Lo que estaba oculto de momento era la motivación para hacerlo y qué tipo de información había sido. Estas distaban mucho de ser las circunstancias normales en las que él podía confiar en ella y en su juicio, pero al menos le debía la verdad. Abrió su ojo y la miró fijamente por unos instantes antes de responderle a viva voz. Sin dudarlo. También hubiera dado mi vida por él entonces. Las voces a su alrededor cesaron. Tal vez a él también se le había freído los sesos, y si te digo que su misión no ha terminado, replicó la kunoichi de inmediato. Kakashi sintió una vieja chispa de curiosidad reencenderse en su interior. Una que le había ocupado brevemente los días posteriores a la masacre Uchiha, buscando respuestas donde solo había encontrado dedos apuntando ciegamente, alimentados por un prejuicio más viejo que la misma aldea. El Copy-ninja había visto a muchos shinobis quebrarse bajo la presión de su trabajo, tanto como a shinobis dejarse consumir por la ambición de poder, pero ni entonces ni ahora le parecía que Uchiha Itachi era del tipo que encajase en ninguna de las dos categorías. Te diría que nunca le he visto fracasar en una misión. Sakura esbozó una amplia sonrisa, la primera desde que había salido de Tsukuyomi, y eso le reconfortó más que cualquier explicación. Entonces, ¿vamos?, inquirió con una renovada esperanza brillando en sus ojos. Había demasiadas incógnitas y no menos de un centenario de alarmas sonando todavía en su cabeza, pero, a decir verdad, la idea de dejar a Sakura atrás tampoco le gustaba del todo en las circunstancias presentes. Si algo le había sido hecho por el Uchiha, era mejor mantenerla vigilada con el único Sharingan que les quedaba disponible, aunque eso no fuese garantía suficiente para lidiar con el peligro que podía entrar para todo su presencia. Kakashi se puso de pie y miró brevemente al cielo azul apenas visible más allá de la copa de los altos árboles. Podía sentir las miradas de todos clavadas en él, esperando su respuesta. Tsunade le iba a freír los huevos si algo llegaba a pasarle a su aprendiz. Sí, era sin duda otra de esas misiones. Vamos. Confirmar. Aparentemente, ella no había tardado más de 5 minutos en volver en sí, pero por las reacciones de todos sus compañeros de misión, parecía más bien un paciente que se recuperaba por milagro de un coma de 5 años. Después de todo el tiempo que pasó en Tsukuyomi pensando en cómo abordar la realidad que le esperaba y cómo las revelaciones le iban a afectar, nunca se le ocurrió pensar en cómo iba a superar el primer obstáculo al volver. Convencer a sus compañeros de que estaba bien. O también cómo se puede estar después de que alguien te ha hecho dudar de la realidad misma y de todas las cosas que creías como ciertas. Era poco menos que insólito. Un segundo de su vida y Sakura ya no se sintió la misma que había entrado al Tsukuyomi de Itachi. Definitivamente las cosas habían cambiado en su interior. Algo había madurado finalmente. Algo también se había roto. Y algo nuevo había nacido en su lugar. Algo que le aterraba contemplar un fondo de momento. Ahora, todo el equipo estaba volando entre las ramas de nuevo, avanzando a toda velocidad y Sakura agradeció estar en movimiento. A pesar de que la ilusión transcurrió en un segundo, su cuerpo se sintió como si hubiera estado detenido por los 3 días que pasaron en su mente. Sus músculos estaban aletargados, pero su ánimo tenía energías renovadas. Uno de los clones de Naruto había encontrado de nuevo a Sasuke y al menos tenían una dirección clara que seguir a pesar del retraso que les produjo Itachi. Sakura miró a su alrededor entre un salto y otro y no pudo evitar reírse por lo bajo. Sus compañeros no podían ser más evidentes. Ahora viajaba en el centro del grupo, con 7 shinobis rodeándola por todos lados y desde arriba, con Sai volando en una de sus creaciones de tinta. Era como si estuvieran transportando una bomba con el temporizador corriendo a cero. A decir verdad, ella tenía mucha suerte de poder continuar en la misión. Luego de volver en sí, por un momento pensó que no podría evitar que la enviasen de vuelta a Konoha, considerando que les sobraban los argumentos para hacerlo. Si ella hubiera estado en su lugar, les habría dado la razón sin lugar a dudas. Pero entonces recordó algo que había dicho Itachi. Si Sasuke, Naruto y ella no habían sido asignados juntos al azar, tampoco lo había sido el que ataque Kakashi fuese su sensei. Y efectivamente, él había entendido a la perfección lo que sus preguntas implicaban más allá de lo inmediatamente evidente, y aunque distaba mucho de haber ganado su total confianza con ello, al menos le había interesado lo suficiente como para no obligarla a marcharse. Por eso tal vez, las palabras de Yamato le inquietaban también. ¿Y si Itachi había puesto algo en su cabeza? ¿Algo que podía afectar su comportamiento en un momento crucial? Era sin duda una posibilidad que sus compañeros hacían bien en no descartar. Además, si era sincera, una pequeña parte de ella aún temía haber sido víctima de un engaño.
Manipulada tontamente por sus sentimientos por Sasuke, pero hacía tiempo que Sakura había aprendido a no escuchar tanto a sus inseguridades y centrado en lo que su capacidad de análisis y sus competencias le decían. Itachi estaba lejos de ser inocente, pero su carácter, más que todos los hechos que le había presentado, le habían convencido de que tenía razones para apostar por él. Solo esperaba no equivocarse. Entonces, la magnitud de lo que había pasado y todo lo que había aprendido en las últimas 72 horas se le vino encima de un golpe y su pie trastabilló peligrosamente en la siguiente rama, preocupando a Shino lo suficiente como para hacer que se acercase a ella desde la derecha hasta quedar volando casi a su lado. Sakura trató de mostrarse tranquila, pero era demasiado. Se había enfrentado a uno de los shinobis más infames y peligrosos del mundo ninja y había salido de allí pensando en él como en uno más de sus chicos del Team 7. Además, en la última conversación que había tenido con Itachi, él se había mostrado más abierto, sus emociones más aparentes en su rostro y en su voz. Por Kami, si hasta se había dejado arrastrar por ella en un ridículo intento por hacerle bailar. Tardíamente, Sakura sintió su rostro calentarse con la vergüenza. ¿En qué rayos estaba pensando? Eso había sido muy poco profesional de su parte, por no decir peligroso. Solo esperaba que Tsunade no la obligase a declarar todos los detalles de lo ocurrido o nunca podría verle a la cara de nuevo. Apretando los dientes tanto como los puños, Sakura puso un poco más de chakra en su último salto, dejando atrás la mirada inquietante de Shino. No era momento para ponerse a dudar ni a pensar en lo que había hecho o dejado de hacer. A pesar de lo mucho que las cosas habían cambiado luego de la experiencia en Tsukuyomi, su convicción de rescatar a Sasuke de sí mismo seguía siendo tan firme como cuando había salido de la aldea. Claro que el tiempo les jugaba en contra ahora. Itachi no quería que su enfrentamiento fuera interrumpido, pero Sakura tenía su propia agenda. Esta vez, ella estaba de vuelta en una realidad que sí podía afectar y cambiar, y eso era algo que no iba a desperdiciar. Y los Uchiha con complejos de mártir, iban a tener que lidiar con ello. Apoyando el pie en una nueva rama e impulsándose esta vez con total firmeza hacia la siguiente, la Kunoichi encontró por fin en el ritmo de sus pasos la tan necesaria sincronía con los demás miembros del equipo. Todos estaban listos para los retos que les esperaban en esta misión y Sakura sintió que su confianza crecía exponencialmente. No podía fallar ahora. De ello dependía no solo del futuro del Team 7, sino del de toda la aldea. Una inesperada claridad en el medio del bosque les esperaba al frente, y Sakura trató de escudriñar desde la distancia de qué se trataba. Cuando la línea de árboles llegó a su final, encontraron la razón. El bosque se abría hacia un enorme espacio hecho de árboles derribados cuyos troncos se cruzaban de un lado a otro marcando el final del camino. La destrucción no era reciente. El moho crecía en la superficie de todos los árboles y la hierba prosperaba en cada rincón. A un lado, el flujo natural de un arroyo había sido interrumpido parcialmente, negando parte del área. El grupo no se detuvo ni cambió de marcha ante este obstáculo, pero sí que redoblaron su vigilancia. Sakura estaba segura que no era la única en el equipo que se sentía observada. Ya estaban llegando al otro lado, donde se reanudaba el bosque, cuando Hinata gritó una advertencia hacia Naruto en la vanguardia del grupo. «Espera Naruto, hay un chakra». «Hola, hola, hola». Naruto frenó contra la rama y cayó de espaldas, evitando tropezar con el desconocido que había salido de la nada a cortarle el paso. De todos inmediato pusieron un alto a su avance, asumiendo una formación defensiva. Sai descendió desde el cielo para cerrar la retaguardia. Ah. Nunca imaginé que encontraría a Konoha aquí. 1, 2, 3, 4, 8 contra 1, no parece justo. Frente a ellos, parado casualmente sobre una rama, estaba la silueta de un hombre con la inconfundible capa de nubes rojas sobre fondo negro que distinguía a los miembros de Akatsuki. El desconocido usaba una máscara peculiar y guantes negros, al parecer empeñado en ocultar cada centímetro de su piel. Este sujeto no está en la lista de miembros que nos proporcionó Kabuto, confirmó Kakashi enseguida al grupo. Jajaja, es que soy nuevo. Un gusto conocerlos. La voz chillona les llegó a todos con claridad, dando respuesta a una pregunta que nadie le había formulado directamente. Al parecer este Akatsuki era realmente novato y no sabía cuándo era prudente parar de hablar. No me hagas reír, no tenemos tiempo para esto. Protestó Kiba, manteniendo a duras penas a Akamaru, que parecía listo para devorarse al recién llegado de un bocado. Kakashi enseñó que calmó los ánimos de todos. No hagan nada precipitado, ordenó Kakashi, solo observaremos por ahora. Tenemos la ventaja numérica.
Como era de esperarse, el atolendrado de Naruto hizo caso omiso de la orden tan pronto terminó de ser dada. Un Kage Bunshin saltó por sorpresa a las espaldas del enemigo y Sakura contuvo el aliento. Cuando el Bunshin atravesó a su adversario como si fuese un fantasma incorporado, las exclamaciones de sorpresa fueron colectivas. Jajaja, eres muy creído. El Akatsuki se burló inclemente. ¿Qué puede hacer un niño como tú? Eso, claro, no detuvo a Naruto, que intentó nuevos ataques con más Kage Bunshin desde distintos ángulos a los mismos efectos. Arrepentidamente, el Akatsuki se hizo sólido justo un tiempo para darle una patada al verdadero Naruto en la cara, enviándolo con fuerza al suelo. Su cuerpo cayó en el arroyo detrás del grupo levantando agua por todas partes. De alguna forma, Sakura estaba segura de que el enemigo siempre supo dónde estaba el verdadero Naruto. Esto no era un buen presagio. Para ser nuevo soy bastante bueno, ¿no? Les preguntó con el entusiasmo de un niño buscando aprobación. El Akatsuki había aterrizado en una rama más cercana al grupo, directamente arriba de donde estaban Kakashi y Yamato en la vanguardia, siguiendo todos sus movimientos. Sakura finalmente pudo distinguirle mejor y entonces algo hizo clic en su memoria. Esa máscara con ondas que convergen hacia un único ojo. El color era distinto, pero, ¿qué juego vamos a jugar ahora, amigos de Konoha? Se burló, palmeando sus rodillas. No tenemos tiempo para perderlo contigo. Gruñó Naruto mientras se ponía de pie, coreando agua por todas partes. Parecía a punto de soltar un par de impropios de los suyos, pero Sakura ni siquiera lo notó como para reprenderle. Ella había comenzado a caminar hacia el desconocido sin quitarle la vista de encima, sus pies llevándola hacia él como si un imán la estuviese impulsando con su fuerza. Sakura, ¿a dónde vas? Hinata llamó enseguida, alertando con ello a los demás sobre su comportamiento anormal. Ella nunca rompía formación. En lugar de responder a su compañera, Sakura levantó su mano y apuntó al Akatsuki. Tú dijo al tiempo que se detuvo ya muy cerca de Kakashi y Yamato. Tú eres Uchiha Madara. Declarado. La reacción física del shinobi a sus palabras fue mínima, casi imperceptible, pero ella alcanzó a verla porque la estaba buscando de cerca. Miró a un lado y enseguida pudo ver que Kakashi también la había visto, su mano descubriendo por fin el Sharingan. Con una risilla desagradable el shinobi se recuperó enseguida en lo que, Sakura estaba segura, no era más que una actuación. Pero qué ridículo. Creo que a tu compañera le hacen falta lecciones de historia, ¿no? Se dirigió a Naruto, pero el rubio estaba muy ocupado mirando con preocupación a la Kunoichi. Sakura, ¿estás bien? Inquirió. Sin duda todos estaban pensando en lo mismo que él, que había perdido la cabeza en Tsukuyomi. Pero en ese momento la Kunoichi eligió ignorarlos a todos. Había algo muy importante que tenía que decir y esta era su oportunidad. Si crees que vamos a permitirte que manipules a Sasuke con su pasado, estás muy equivocado. En respuesta, el shinobi inclinó la cabeza hacia atrás, dejando salir otra larga carcajada. Sakura sintió la mirada fija de Kakashi a su lado y se volvió a verle rápidamente, asintiendo a la pregunta silenciosa que veía en sus ojos. Vaya, parece que Itachi no pierde pisada, contestó, con una voz que sonaba algo diferente, más profunda, con un acento más neutro. No importa. De aquí no pasarán. Esa es la única verdad. Eso lo veremos. Sakura respondió al tiempo que se ajustaba los guantes. Vaya si quería darle un golpe a este tipo. A su lado, Kakashi también se puso en movimiento, decidiendo por fin el curso de acción que debían tomar. Terminemos con esto. Vociferó, haciéndole una seña a Yamato, que ordenó enseguida. Atención todos, formación BI. Oh, se están poniendo serios. El Akatsuki se burló, de vuelta a su estúpida voz de timbre descompuesto. Yo también lo haré. Sakura apretó los puños. Ella le iba a probar qué tan serios podían ser. Oh, Sasuke estaba cerca. Itachi podía sentir cómo su hermano se acercaba a él sin necesidad de usar ninguna técnica especial. Lo sentí en todo su cuerpo, calando hondo hasta el tuétano de sus huesos. Este era el momento que tanto había ansiado, como temido. El momento por el que lo había sacrificado todo, incluso lo que no era suyo para dar. Sasuke se aproximaba rápido, con movimientos firmes y decididos. Su ansiedad por llegar también podía sentirla como si fuera propia. No cabía duda. Sasuke finalmente estaba listo para enfrentarle y ejecutar su venganza. O al menos, tan listo como podía estar un adolescente al enfrentarse con lo que más odia y teme a la vez. Hacía tiempo ya que Itachi había hecho las paces con ser tan solo un obstáculo para vencer en la vida de Sasuke.
de haber cambiado el amor devoto por un odio inextinguible. Sin embargo, hoy, de todos los días posibles, su pecho se contrajo con el dolor breve pero no menos severo, del arrepentimiento. No por sí mismo y lo que había perdido, sino por Sasuke y toda aquella inocencia que él había pintado de rojo con sus manos en una sola noche. Moviéndose despacio en contraste con su hermano, Itachi subió sin prisas los escalones que llevaban al trono de piedra al fondo de la habitación. No se podía negar que los Uchiha, aun siendo en general austeros en cuanto a decoración, tenían una gran debilidad por el histrionismo. Y eso era algo de lo que él iba a hacer buen uso en esta pelea. Tenía que convertir este encuentro en todo un espectáculo a beneficio de su hermano, para consolidar en él la idea de que su causa no solo era justa sino necesaria. El nuevo comienzo del clan Uchiha no podía ser de otro modo. Una batalla de la que se hablaría por generaciones. Sasuke, un héroe memorable. Él, un criminal menos en el mundo. Itachi se sentó en el trono, estirando las piernas y cruzándolas a la altura de sus tobillos. Sacó el brazo izquierdo de la manga de su túnica, descansándolo con cuidado en la abertura al frente. Tomó una respiración profunda con los ojos cerrados y se relajó en la postura. Él, al igual que su hermano, se sentía listo para dar el paso final. Listo no solo para morir por Sasuke, sino también para encontrar por fin una paz que le había eludido toda su vida, aun cuando había luchado siempre por ella con todas sus fuerzas. Paz, era tal vez, una utopía para el mundo ninja. Pero cuando tenía 4 años, él había visto la guerra de cerca, había sentido su mordida y comprobó directamente el vacío terrible que dejaba a su paso. En medio de todo ello, él empezó a preguntarse si la paz era siquiera posible. El Sandaime, con su particular excentricismo, le había dicho entonces que solo los locos se atrevían a soñar con lo imposible, un niño cómplice brillando en aquellos ojos cómicamente saltones. Desde entonces, Itachi había encontrado siempre en ese recuerdo una sonrisa y la convicción de seguir adelante. Pero listo o no, en las últimas semanas, una preocupación había crecido en su mente y en su corazón a medida que el momento de enfrentar a Sasuke se acercaba. Madara sabía del potencial de su hermano y le acechaba de cerca, en especial desde la muerte de Orochimaru. Itachi no dudaba que tendría un plan siniestro y solo esperaba su muerte para atacar. Por un tiempo, Itachi entretuvo la idea de posponer un poco más el encuentro con su hermano, pero pronto la descartó, sabiendo que no sobreviviría el tiempo suficiente como para hacer algo al respecto. La enfermedad que le consumía ya no podía ser detenida con ninguna medicina conocida. Itachi estaba al límite de su tiempo y de sus fuerzas. Como para confirmarlo, un dolor punzante comenzó a subir por su brazo izquierdo, los dedos entumecidos moviéndose en espasmos en contra de su voluntad. Su mano derecha se aferró enseguida a la muñeca izquierda tratando de controlar el temblor. Solo necesitaba aguantar un par de horas más, antes de dejar que su cuerpo sucumbiera finalmente. Por ello, no valía de nada lamentarse ahora por la falta de tiempo. Itachi había tomado todas las medidas necesarias para garantizar que sus aviones siguieran en marcha, incluso después de su muerte. Pero también era cierto que nadie, por muy genio que pudo ser, era capaz de ver el final de todos los caminos. Por eso, él solo podía confiar en que todas sus trampas y estratagemas funcionasen a su favor después de muerto. Lo demás quedaría en las manos del propio Sasuke, tal y como le correspondería al ser, finalmente, dueño de su propio destino. En lo inmediato, Kisame y los nuevos compañeros de su hermano estaban muy cerca y podrían llegar hasta él y protegerle después de la batalla sin problemas. No era lo ideal, pero Konoha estaba aún demasiado lejos y sin duda enfrentarse ya a la interferencia de M.